Hasta el día de hoy hemos estado aprendiendo muchísimas cosas importantes para poder hacer realidad nuestros sueños, para poder alcanzar nuestras metas, para poder avanzar hacia esa visión que cada uno de nosotros tiene. Una de las cosas que estuvimos hablando últimamente es acerca de nuestros pensamientos, es decir, que nosotros nos vamos a convertir en aquello que nosotros tengamos en nuestra mente, es decir, a través de nuestros pensamientos. Y estábamos analizando que nuestros pensamientos se alimentan a través de lo que nosotros oímos. Es decir, según lo que nosotros oímos, eso moldea nuestra forma de pensar. Y que al final, según lo que tú tengas en tu mente, así va a ser las consecuencias del éxito o el fracaso que al final tengas. Y hoy quisiera que empezáramos a analizar que desde muy pequeños, desde que teníamos entre 1 año y 2 años, aprendimos a hablar. Tal vez hasta la fecha aún seguimos perfeccionando el acento del idioma que hablamos, pero aprendimos desde muy pequeños. Hablar es algo que lo aprendimos desde muy pequeños, pero aún tenemos que aprender qué cosas hablar y qué cosas no hablar, dónde hablar y dónde no hablar, cuándo hablar y cuándo no hablar. Si nosotros aprendemos a manejar correctamente el hablar, dónde hablar, qué hablar y cuándo hablar, entonces el éxito se nos va a asomar. Porque muchas consecuencias tiene hablar lo que no tenemos que hablar, hablarlo en el momento que no lo tenemos que hacer y hablar en el lugar donde no deberíamos hablar lo que estamos hablando. Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco en diferentes reflexiones. En esta reflexión a lo que quisiera llegar es a lo siguiente. El hablar tiene consecuencias. Y pueden ser consecuencias positivas o consecuencias negativas. Porque si tú hablas lo que tienes que hablar, en el lugar donde lo tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer y dices lo que tienes que decir, a lo mejor puedas avanzar en esa escalera hacia la realización de tus sueños. Pero si haces lo contrario, estarás bajando y al final habrás alcanzado el fracaso en este caso. En Estados Unidos, cuando detienen a una persona, le dicen: todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Es decir, cállese la boca. Porque si usted habla, todo lo que usted diga se le va a aplicar a usted. Así que si se pone a alegar y a decir cosas y a maltratar, a insultar, a ofender, a amenazar, todas esas cosas le van a ser aplicadas a esa persona. Qué bonito, eso no se aplica en todos los países, por lo menos en mi país, en Guatemala, aprenden a una persona y le pueden maltratar, decir todo lo que quiere, insultar, ofender, enviar cualquier maldición a la persona que lo aprendió y eso no importa. Pero, tenemos que entender que las palabras que nosotros pronunciamos, en el idioma en que las pronunciemos, tienen un poder. Un poder que puede venir a afectar negativamente y a afectar positivamente. Hay un poder en el ambiente con nuestras palabras, con tus palabras. Si tú aprendes a controlar tus palabras, si yo aprendo a controlar lo que hablo y dejo de hablar de más y hablo solamente lo que tengo que hablar, entonces habré hecho algo muy positivo que al final se va a reflejar en el resultado que yo esté buscando. Hoy, a través de esta reflexión, te invito a que pensemos por un momento en las consecuencias que tiene el hablar. Tienen consecuencias positivas y consecuencias negativas. Aprendemos a hablar, perfecto, pero hay un tiempo en el cual también tenemos que aprender qué hablar y qué no hablar, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, y eso lo vamos a ver en una serie de reflexiones que por supuesto haré de aquí en adelante, pero sobre todo ahora te digo, tú tienes un gran poder en tu lengua. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. También dice la Biblia que una persona es perfecto aquel que sabe refrenar su lengua, es decir,
que la sabe controlar. Es tan pequeña, ¡ja!, pero es peligrosa. Con esa se puede condenar o se puede bendecir a una persona. Es poderosa la palabra que nosotros podemos lanzar y lo vamos a estudiar en el resto de las reflexiones que vamos a dar de ahora en adelante. Ahora sí, Dios te bendiga, una buena semana.